Desde el gobierno y la mesa científica de expertos tampoco nos tranquilizaron mucho. El discurso oficial, institucional y el de los medios de comunicación se apegaron a la versión de una catástrofe natural. Me pareció una desvergonzada obviedad. Tenían una minuta elaborada y ensayada punto por punto, la performance del poder y la gloria. Hablaban de una fractura terrestre, una falla geológica invisible que serpenteaba la ciudad bajo tierra. Años atrás, este asunto había aparecido en los noticiarios, así que tomaron ese viejo informe y lo maquillaron como un reportaje permanente, todo para sostener el testimonio de la indolencia. De esta manera se lavaban las manos hasta el desastre inmobiliario y se alejaban de toda responsabilidad política. El argumento de la naturaleza como un otro inalcanzable, inacible, era su caballito de batalla. Utilizaron el discurso del ser imprevisible, salvaje, lejano. No se podía parlamentar sobre el cataclismo con un ente que estaba fuera de nosotros, fuera de la civilización. La naturaleza era el bárbaro, la otredad intraducible del presente, como si nosotros no fuéramos parte de ella, sus brazos, sus órganos, su vegetación, su soplo, como si en la excesiva distancia entre nuestras especies no pudiéramos descifrar su lenguaje. Ese es un pedacito de uno de los muchos temas que abarca este tremendo libro Chilco de Daniela Catrileo, que salió hace algunos meses ya, y yo me confesé, Daniela, que a mí me llegó en su momento, debo decir, cuando fue novedad de Planeta me llegó y quedó ahí entre los muchos libros que me llegan, pero estaba ahí pendiente, y empezó gente muy destacada a recomendarme el libro y a decirme, oye, tenés que leer, yo sí lo tengo que leer, y ahora sí, ahora es cuando, y menos mal que lo hice, porque sin duda va a estar entre mis favoritos de este año, porque es un libro, una novela muy notable que mezcla muchos temas, pero con una sensibilidad y una melancolía muy hermosa. Así que gracias por eso, Daniela, y bienvenida al Semáforo. ¿Cómo estás? Hola Antonella, ¿todo bien? Muchas gracias. ¿Y tú? Yo estoy bien, con muchas preguntas para ti. Daniela está desde Valparaíso, así que por eso también la tenemos en Zoom. Bueno, Chilco, como yo decía, ya he estado algunos meses ahí dando vueltas en las librerías. Ya está apareciendo entre algunas de las listas de los mejores libros del año. Y estoy tratando de buscar la manera de explicarles a nuestros auditores y auditores tu novela, Daniela, porque no es tan fácil, ¿no? Es la historia de una mujer joven, descendiente aymara, descendiente peruana, ¿cierto? De un linaje familiar femenino en donde no hay hombres, mujeres muy trabajadoras, que se enamora de una chica lafkenche en Capital. Que uno puede decir Santiago, podría ser Santiago, no, y en esta capital empiezan a pasar cosas bien difíciles, como estos socavones terribles de tierra y la caída de edificios. Ahí hay un camino de reflexión que tiene que ver con la brutalidad con la que las inmobiliarias han ocupado el territorio y la manera en que la tierra, o no, porque nunca sabemos si eso fue planeado o no, se resiste a aquello. Y luego el peso del territorio y de la tradición, ¿no? Y como Pascal, que es la novia, el amor de Mari, la protagonista, es llamada por Chilco, por esta isla, para volver y estar en el mar, volver a estar en ella misma. Un poco esa es la reflexión sobre el territorio. Entonces, lo primero, Daniela, hablar de cómo fuiste hilvanando todos estos temas tan interesantes que son parte de esta novela. Bueno, no tenía la pretensión de escribir una novela al principio tampoco. Chilco parte así. Más que nada, lo primero que escribí es la obsesión de Mari con el aroma. Eso es lo primero que aparece, ¿no? Pero tampoco es que Mari estuviera bosquejada, sino que todo fue una deriva con el propio lenguaje, fui tensando estas hebras, aparecía esta voz muy obsesiva con un aroma que coincide justamente con venirme a vivir a un lugar donde obviamente está cerca el mar, entonces está todo empapado con el mar, y esta voz rumiante, mientras uno está haciendo muchas otras cosas, se me aparecía algo como un poema en prosa o algo que dije en algún momento quizás va a ser un cuento, ¿no? Pero ahí uno empieza a tensar las hebras de la escritura hasta que se empieza a alargar y ya en un momento los personajes vienen a ti, como no quiero decir que es paranormal ese espacio de la escritura, pero sí hay una deriva que es interesante y que va mucho más allá de la jerarquía de un escritor o una escritora tras la escritura, ¿no? Sino que es la propia escritura que te empieza a pedir cosas y ahí aparecen estos personajes. Y en un momento sí me parecía interesante trabajar enunciaciones y representaciones con personajes que quizás no están siempre tan abordados en la literatura nacional, que es quizás también los discursos que de alguna forma también me interesan que aparezcan representados o enunciados en la literatura. Y así van apareciendo estos personajes, sobre todo la isla en un momento fue fuerte y tenía que tener un contrapunto que fuera la gran ciudad, en este caso que es Capital,
donde ambas tienen sus complicaciones, o sea, tampoco la isla es el lugar romántico que se imaginaban en un momento, también tiene sus tensiones, el mundo indígena es heterogéneo, pero al mismo tiempo también tiene sus complicaciones, y aunque es cobijo, es complejo, y la ciudad también, ciudad capital en este momento del derrumbe, tiene todas las posibilidades de arruinarse, pero sin embargo también están todas estas pequeñas resistencias. El otro día justamente pensaba eso, como algo que siempre se me escapa de decir es que a pesar de la ruina hay vecinos, vecinas, barrios organizados que empiezan a construir también esta ciudad de a poco, con lo poco que tienen también. Así que digamos que fue la escritura quien pidió a estos personajes existir y nada, como también sus propias historias, la posibilidad de que puedan existir en ese lugar en el mundo. Ahora, a mí siempre me parece fascinante, Daniela, cuando escucho a los escritores y escritoras decir esto, ¿no? Como la literatura me guió, había esta voz, para mí eso cuestión es un misterio, pero me parece hermoso que suceda. Pero una cosa que está muy instalada en la novela y que es muy deliciosa de leer es la multiculturalidad y los límites del lenguaje. Porque Mari viene de esta tradición aymara, en donde estás constantemente jugando con su propio lenguaje y eso está plagado, ¿cierto?, a lo largo de la novela y se encuentra con el lenguaje de Pascal, el mapuche lafkenche, ¿cierto?, el mapuzungún y empiezan a trabajar. El otro día le pregunté a Elisa Loncón cómo se decía, mapuzungún o mapudungún y me dijo cualquiera de las dos estaba apropiada, así que esto lo estoy diciendo con... Le pregunté a la persona que sabía, que además me recomendó mucho tu libro también. Y hablamos, me interesa que nos detengamos ahí, porque tú vienes de la poesía y habías escrito narrativa, tienes un premiado libro de cuentos, pero me interesa el tremendo espacio que ocupan los lenguajes a lo largo de Chilco. Sí, esa es una obsesión estética que tengo igual. Lo trabajo, lo investigo, me interesan las sociedades que son heterogéneas justamente, las sociedades abigarradas. Creo que la lengua es importante para la escritura, especialmente porque vengo también quizás de la poesía, porque me interesa investigarlo a través de la literatura y la filosofía. Y desde esta perspectiva en Piñén ya aparecía algo, ¿no? Ya aparecía el mapuzungún allí, en mis otros libros de poesía también aparecen algunas palabras salpicadas, muy pequeñitas, pero poco a poco quería que esto ya fuera como una ebullición, no solamente del mapuzungún, sino que estuviera con otras lenguas encontrándose, como es también una realidad cotidiana y callejera, ¿no? O sea, como que para mí siempre esa guía es caminar imaginándose por Calicanto, por ejemplo, cuando vas caminando entre las ferias que están allí, ¿cierto? La estación Mapochi, te vas encontrando con tonos distintos, ritmos diferentes, ya no es solamente la lengua que cambia, sino que también es una forma, la cadencia que tienen los cuerpos en representar, ¿cierto? En enunciar esas voces. Y claro, yo decía, esto quiero que esté acá en el libro, ya no solamente con personajes que hablen mapuzungún, sino que también tensionar otras lenguas que son parte de nuestro lenguaje también. O sea, como hay un par de diálogos donde justamente Mari le enseña a Pascal que existen, no sé, muchas palabras en quechua que no son reconocidas, ¿no? Como callampa, wincha, achuntarle. Y nuestro lenguaje está colmado de palabras en lenguas indígenas que no conocemos. O toponimia, ¿cierto?, de espacios geográficos que tampoco conocemos y que están allí, existen. No sé, siempre me da risa, pero por ejemplo la palabra Vitacura, ¿no? O sea, un lugar que pareciera ser tan hegemónico y tan blanqueado de muchas formas, viene de Futracura, entonces también estamos plagados de estas palabras y muy pocas veces sabemos qué significan. Y eso para mí es importante y quería que ocupara un lugar central en esta novela, que la lengua estuviera allí y que las lenguas se encontraran. Sí, además no son solo esas, ¿no? Porque también está el creol, que Sí. aparece a través de un personaje encantador, ¿cierto? Esta mujer investigadora, ¿cierto? Que trabaja ahí en los archivos de un museo privado, en el que también trabaja Mari, y cómo se van cruzando esa multiculturalidad. Y ahí también preguntarte por la lógica de la representación, ¿no? Y de lo importante que es que, por ejemplo, tu novela esté publicada por Six Barral. No es una editorial especializada en literatura de origen indígena, ¿no? O vinculada con las primeras naciones, sino estamos hablando de una multinacional que en este caso además está dentro de Planeta, entonces estamos hablando de una mirada mucho más amplia y una posibilidad de llegar a lectores y lectoras con esta mirada múltiple respecto a nuestra realidad y a las realidades posibles.
Sí, yo creo que ahí hay una apuesta importante del editor también y también por como un pequeño riesgo y una apuesta. No, justamente no es un libro que pueda pensarse como súper traducible ni universal, ¿no? Sino que justamente tiene todos estos tropezones que quizás no son tan comercializables y que algunas personas que prefieren también la literatura que es más dócil o más pedagógica le va a chocar encontrarse con estas palabras que las tropiezan una y otra vez o quizás con otras formas de vida. Yo prefiero igual como eludir la multiculturalidad por cuestiones más críticas, Ujú, pensarlo más como sociedades heterogéneas, por pensar en que la multiculturalidad también piensa en una inclusión eh, que tiende a deshistorizar o despolitizar a los ujú. personajes o a las personas, ¿no? Prefiero creer más en la propia agencia que tienen cada uno de estos personajes en existir y también cada una de las personas en existir en sus propias sociedades sin despolitizar ni sin fetichizar los lugares que vienen. Muchas veces la inclusión se nos aparece forzada en muchos lugares o la inclusión también pareciera ser que viene en forma de cuotas cuando convivimos hace mucho tiempo en justamente sociedades que ya se plantean la heterogeneidad desde el principio o han habido intercambios que son históricos entre pueblos. Por eso mismo también las lenguas existen y coexisten hace mucho tiempo con préstamos lingüísticos, porque es parte de nuestra memoria y de nuestra historia convivir. Entonces, déjame entender, es mejor, me interesa mucho ese acercamiento, es mejor pensar en una sociedad heterogénea que en una sociedad multicultural. Sí, para Es mí más sí, honesto, al menos. diríamos. O pensar justamente en cuestiones que acá son súper complejas de hablar, ¿no? Cuando se hablaba justamente, por ejemplo, de una interculturalidad crítica, o sea, lo que está pensando allí es justamente el encuentro que tienen estas sociedades, más que despolitizarla o deshistorizarla. Lo que de inclusión se parece con la multiculturalidad justamente esta imagen vacía, ¿no? Mm. Como lo que vemos justamente es como sacarle lo cultural, lo turístico, esta imagen vacía sin una inclusión verdadera. Y creo que por allí los pueblos se vienen incluyendo hace mucho rato sin necesidad de que otros los incluyan. Sí, no estoy pensando, claro, en una imagen Benetton, ¿no? Es Claro, como, claro. esa es como la idea. Me parece muy interesante porque Y además, sabes que sin ir tan lejos, pensando, por ejemplo, en una imagen de campaña de turismo, ¿no? Como que se sí, nos aparece así. sí. Ahora lo que a mí me pareció muy hermoso de Chilco Daniela tiene que ver también con que está esa tensión de la heterogeneidad y yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que este libro es perfectamente traducible y que en otros lugares en donde está más resuelto o más asumido, más que resuelto, Ujú, el tema de la heterogeneidad de las culturas que conviven, como Canadá, estoy pensando, ¿cierto? O claro. como Nueva Zelanda, por ejemplo, o como los países nórdicos, que, ojo, no son países blanquitos, la gente piensa así como son países que conviven con su diversidad. Esto haría mucho sentido y a mí lo que me pasó como lectora, me pasaron dos cosas. Uno es como, uy, qué ignorante soy. Y cuánto debería aprender, ¿no? Respecto a las lenguas que me cohabitan y que me definen también como mestiza. Y por otro lado, como tú decías, es una decisión estética que es muy deliciosa de leer. Uno no es que sienta el tropezón, yo no lo Ujú. sentí por lo menos, sino más bien como esta curiosidad, porque además en este caso estas distancias están cruzadas a través del amor. O sea, estos personajes se quieren mucho y entonces usan, es como diría Cerati, ¿no? El amor como puente para poder encontrarse. Y me parece que eso es muy lindo. Ahora, lo interesante y doloroso es que a veces no es suficiente. Y cuando Mari llega hasta Chilco, hay un abismo de ver a su Pascal transformada en esta mujer que está muy vinculada con, no voy a hacer el spoiler porque eso lo sabemos al final del libro, pero que está muy vinculada con la naturaleza y que es central para su comunidad y con el mar, y ella como que se queda fuera de eso. O sea, ¿hasta qué punto podemos encontrarnos cuando hay una diferencia tan abismal entre nuestra cosmovisión? Sí, eso era como algo que también me interesaba acá tratar de traducir, porque es sumamente complejo, como traducir también los roles que están impuestos a partir de la tradición indígena y lo complejo que son el día de hoy. Eh, Hace unos meses atrás me tocó estar en una escuela rural en Freire donde muchas niñas estaban viviendo su proceso para ser machi. Y supe recién en ese colegio que no existen protocolos interculturales para que las niñas puedan seguir ese camino. Las profesoras lo único que pueden hacer, por ejemplo, en ese lugar, es tomar decisiones a partir de lo que ya existe. Y en el caso de lo que ya existe, para quien no puede continuar sus estudios por algún problema mayor, es, por ejemplo, decir que están embarazadas.
¿no? Y en ese sentido, las profesoras lo que han buscado como estrategia es pasarle guías, fichas, para que ellas vayan y den pruebas libres, exámenes mientras están allí, pero no pueden continuar con una vida paralela a sus estudios porque a nadie le ha interesado generar esas políticas Mm, públicas interculturales en los espacios educativos. Entonces, obviamente que estas complejidades existen, yo las vengo escuchando hace mucho tiempo, quizás por también el lugar que ocupo en el mundo y con las relaciones que tengo respecto a mi mismo pueblo, pero me parecía también quizás abordarlo desde la literatura para mostrar un poco, claro, que a veces el amor no es suficiente, o a pesar de que es una historia de amor, ¿no? Sino que justamente estos encuentros también tienen complejidades, tienen porosidades y en esa opacidad también vivimos. ujú. Sí, en esa opacidad también nos descubrimos. Yo creo que uno acompaña el camino de Mari en este caso, eh, y su dolor y su entusiasmo y su confusión frente a tanta incertidumbre contextual, y luego frente a tanta incertidumbre frente a la otra edad, ¿no? Pero déjame decirte, Daniela, que a mí de verdad tu libro me encantó, te felicito, gracias por llevarme en ese viaje. Y a ustedes que nos escuchan, les recomiendo de verdad que se consigan Chilco si están buscando cosas para leer en verano o regalar un buen libro. De verdad, Daniela Catrileo ha escrito una tremenda novela que sin duda, yo ya lo decía, va a estar entre mis favoritos de este año. Así que muchas gracias, Daniela, por el libro y muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Antonella, que estés bien. Dejamos ir a Daniela Catrileo, le deseamos una buena tarde, día miércoles. Vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.